Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila González y junto con mis compañeros Marleis Madrid, César Serna, Ginesa Chalá, vamos a hablar acerca de los alanos. El origen. Los alanos fueron un pueblo antiguo nómada de origen iranio. Ellos principalmente vivían en las estepas que estaban al norte de Cáucaso, en una zona ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio. En ese tiempo era un territorio muy amplio donde vivían muchos pueblos de nómadas, donde buscaban un lugar más seguro donde vivir. Los alanos descendían de los sármatas, son unos pueblos guerreros conocidos por su habilidad con los jinetes. Su forma de vida estaba muy relacionada con los caballos, el pastoreo y también con la guerra, porque muchas veces tenían que defender su territorio o desplazarse a otros lugares. En las fuentes de historia se empiezan a hablar de ellos aproximadamente entre el primer siglo antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Desde esas regiones del Cáucaso fue donde este pueblo comenzó a expandir y a tener contacto con otros pueblos de Europa y Asia. Características. Una de sus principales características es que eran un pueblo nómada, es decir, que se movían de un lugar a otro y no tenían un lugar fijo donde quedarse, ya que ellos siempre estaban buscando un lugar mejor para poder sobrevivir. También eran conocidos por ser muy buenos jinetes y guerreros. El caballo era muy importante para su vida diaria porque lo usaban para transportarse, para la guerra, para desplazarse a largas distancias, y gracias a esa estabilidad para montar y pelear, los alanos llegaron a ser un pueblo bastante respetado y temido por otros grupos. Otra característica importante era que su fuente principal económica se basaba en el pastoreo y la ganadería. Ellos criaban animales como los caballos y el ganado, y esto permitía alimentarse y tener recursos para su vida diaria. Además, su sociedad estaba organizada en tribus y tenían líderes que generalmente eran guerreros. Estos líderes eran los encargados de dirigir al grupo y tomar decisiones importantes para el pueblo. En general, la vida de los alanos estaba muy conectada con el movimiento, la naturaleza y el uso del caballo, lo que marcó mucho su cultura y su forma de vivir. Continuando con nuestra presentación, después de haber visto esas características y también el origen de los alanos como tal, vamos a estar viendo el desarrollo, ¿cierto?, de esta tribu durante el paso del tiempo. Miramos entonces que con el paso del tiempo, los alanos se desplazaron hacia occidente, entrando pues en ese contacto con otros pueblos germánicos y con las fronteras del Imperio Romano. Su desarrollo se dio en medio de constantes migraciones, alianzas y también en enfrentamientos. Ellos adoptaron costumbres de los pueblos por los que convivían, pero mantuvieron su identidad como esos guerreros ecuestres. Esta capacidad, cierto, de adaptación que ellos tenían les permitió asentarse, cierto, en regiones como Hispania y el norte de África. Acá vemos una imagen, cierto, que nos muestra esas migraciones e invasiones de distintos pueblos germánicos y también nómadas hacia el Imperio Romano. Cada flecha, cierto, representa ese movimiento de tribus como los visigodos, los vándalos, los suevos, los alanos y también otros, que también atravesaron la frontera romana entre los siglos IV y el siglo V. Ahora vamos a estar viendo, cierto, ese encuentro de los alanos en la región de Roma. Vemos, cierto, que estos encuentros fueron algo complejo, ya que por momentos fueron aliados y por momentos también fueron enemigos, cierto. Vemos que en el siglo V, cierto, los alanos participaron en grandes invasiones que fueron atravesando las fronteras romanas, llegando, cierto, incluso a establecerse en la península ibérica junto a los vándalos y también a los suevos. Roma se encontraba un poco pues debilitada como tal, no pudo contenerlos del todo, y los alanos pues dejaron una huella en la historia
como parte pues de los pueblos que aceleraron la transformación del imperio. Su relación con Roma muestra cómo la globalización antigua y el cruce de culturas y pueblos, ¿cierto?, generó esos cambios profundos tanto en la política como en la sociedad y también en la cultura europea. Ahora vamos pues a observar y también a identificar el impacto que tuvo esta tribu, ¿cierto?, en nuestra siguiente presentación con nuestra compañera Ginesa. Con lo que dice mi compañera, el impacto que tuvieron los alanos fue muy importante en los cambios políticos y sociales que se presentaron en Europa durante la antigüedad. Los alanos eran un pueblo nómada originario de las estepas de Asia y se destacaban principalmente por su habilidad en la guerra, especialmente por su dominio de la caballería, así como lo muestra la imagen que está aquí. Estas características les permitieron desplazarse por grandes territorios y participar en los movimientos migratorios que afectaron el Imperio Romano en sus últimos siglos. Durante este periodo, los alanos hicieron parte de los pueblos que presionaron las fronteras romanas y contribuyeron al debilitamiento del imperio. En muchas ocasiones se movilizaron junto con otros pueblos como los vándalos y los suevos, lo que generó grandes migraciones hacia territorios que antes estaban bajo control romano. Estos desplazamientos no solo provocaron enfrentamientos militares, también transformaron la organización política y social de varias regiones de Europa. Uno de los hechos más importantes o más relevantes fue la llegada a la península ibérica en el siglo V, donde se establecieron por un tiempo junto con otros pueblos. Allí participaron en la reorganización del territorio después del debilitamiento del poder romano. Esto contribuyó a la formación de nuevas estructuras políticas y al surgimiento de reinos que reemplazaron el antiguo dominio del imperio. Aunque con el tiempo muchos alanos fueron integrados o absorbidos por otros pueblos, su presencia dejó una huella muy importante en los procesos históricos que dieron origen a la Edad Media en Europa. En conclusión, el impacto de los alanos se refleja en su participación en las migraciones, en los conflictos y en los cambios políticos que ayudaron a transformar el mapa de Europa después de la crisis del Imperio Romano. Con esto doy paso a mi compañero César, quien nos va a explicar cómo fue el proceso del asentamiento de este pueblo en los territorios a los que llegaron. Bueno, ahora analizaremos cómo ocurrió su migración, en qué territorios se establecieron y qué impacto tuvieron en las sociedades europeas donde llegaron a asentarse. El asentamiento de los alanos, uno de los momentos más importantes en la historia de los alanos, ocurrió en el año 406 después de Cristo, cuando varios pueblos germánicos y nómadas cruzaron el río Rin hacia el territorio del Imperio Romano. Entre estos pueblos se encontraban los alanos, quienes iniciaron un proceso migratorio que cambiaría el equilibrio político de Europa occidental. Tras entrar al imperio, los alanos se establecieron principalmente en la Galia, que corresponde aproximadamente a la actual Francia, y en la península ibérica. Durante este proceso, los alanos formaron alianzas con otros pueblos germánicos como los visigodos y los suevos. Estas alianzas fueron importantes para consolidar su presencia en los nuevos territorios. Con el paso del tiempo, algunos grupos alanos se integraron completamente en las sociedades locales, adoptando costumbres y estructuras políticas del mundo romano y germánico. Sin embargo, otro grupo lograron mantener cierta autonomía durante varias décadas, conservando parte de su identidad cultural y militar. En conclusión,
el asentamiento de los alanos representa un capítulo muy interesante dentro de la historia de emigraciones en Europa, aunque no formaron un reino duradero, como pues lo hicieron otros pueblos. Su presencia dejó una influencia importante en la política y en la cultura de las regiones donde se establecieron, y además los alanos participaron activamente en la formación de los reinos postromanos, contribuyendo al complejo proceso de transformación que vivió Europa después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Por esta razón, los alanos pueden considerarse un ejemplo representativo de migración, adaptación e integración cultural en la Alta Edad Media. Su historia nos muestra cómo los movimientos de los pueblos pueden transformar profundamente las sociedades y el mapa político de una región. Muchas gracias.